Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Resulta que de un tiempo para acá nosotros ya no volvimos a celebrarlas y en este momento estamos otra vez, yo pienso que retomando nuevamente, pero con un concepto diferente. ¿Ve? Yo pienso que lo que vamos a celebrar ahorita de los panes sin levadura, que es después del Pesaj, ¿sí? Que no corresponde a la parte, que digo yo, al tiempo, ¿sí? Católico, sino que a nosotros corresponde al tiempo hebreo, al tiempo judío. ¿Sí? Empieza el inicio del mes del Aviv o del Nisan, empieza a partir del día que hubo la eclipse lunar, eclipse solar completa. Entonces, de ahí contamos el día número 1, porque después comentaban que habían 3 oscuras, o sea, 3 noches, ¿ve? Y ahí ya se cumplieron. Entonces, nosotros estamos en este momento, para el próximo 21, se cumplen los 14 días que dice la palabra. ¿Sí? 14 días para poder hacer, ¿sí? Y 15, en el 15º empezamos la fiesta de los panes sin levadura, que son las primicias. Entonces, para ver si ustedes pues, les cae bien, o sea, ¿ve? Óigame bien, no pueden comer nada leudado. Y nada que tenga levadura lo pueden comer. ¿Ve? Lo importante es sacar todo lo que tenga de rabia, de rencor, de orgullo, de todas esas cosas. Si es posible, pídale al Señor que le calme, que le cure ese corazón, que lo llene. Que es parte de lo que hoy cantábamos, hoy decíamos: Señor, danos esa paz, danos esa tranquilidad de poder verdaderamente nosotros reconocer que tú nos has seducido, Señor. Que nuestro amor, nuestro corazón es tuyo, que no es mío, Señor. Que yo no tengo por qué estar fijándome en los de los demás, ni en lo que ellos hagan, ni lo que digan, sino tengo que fijarme en mí mismo. Mira la paja que hay en tu ojo, mira la viga que tiene tu ojo. Y es así como yo empiezo entonces a vivificar la presencia de Dios en mi vida. Y en la medida que tú, mi amado hermano, empieces a reconocer eso y empieces a caminar en la palabra, es Dios quien te da a ti ese dinamis, esa fuerza, ese espíritu, para que tú sigas caminando en Él y cada día seas mejor, de victoria en victoria. Amén. Al comienzo nosotros hacíamos un salmo, que es el 34, porque en este momento Israel está en un proceso de guerra contra Irán. Y nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, que reconocemos a Jesús, nosotros reconocemos al pueblo de Israel como el centro de vida de nosotros, del cristianismo. Y como tal, nosotros vamos y abogamos por Israel. Yo los invito a que levanten su mano, la diestra, y vamos a decirle: Papito Dios, gracias por darnos, Señor, todo lo que tú nos das. Gracias por esa tranquilidad que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Que podamos caminar libremente por la calle, Señor. Pero queremos pedirte, Señor, hoy clamamos a ti para que seas tú, Señor,
trayendo esa paz, Señor, a nuestra nación, Señor, a Israel, para que ellos puedan verdaderamente, Señor, tener esa paz que anhelan todo el tiempo, Señor. Sabemos que en el final de los tiempos ellos vendrán a recibir esa paz completa. Pero en este momento queremos que sea tu amado Espíritu de Dios y el poder de tu Hijo, Señor, el que verdaderamente cubra. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 31 que el que habita bajo el abrigo del Altísimo no tendrá temor de nada, porque todo pasará a su lado, Señor. Te pedimos que seas tú cubriéndolos a ellos, Señor, y a todos aquellos que de una u otra forma estamos fuera, Señor. Estamos exilados, pero que estamos con Él, Señor, porque vamos también a tener un ataque, Señor. Y ese ataque, Señor, prepara nuestro corazón y prepara nuestra mente para poderlo aceptar, recibir, Señor, como una prueba. Para poder nosotros disfrutarnos, Señor, en esa prueba, Señor. Un goce completo en nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Listo? Bueno, mis amados hermanos, el tema de hoy no es un tema, es más o menos como decir, es como decir un entrecruzamiento del 1 con el 2 para poder formar el 3. Este entrecruzamiento, sí, el tema de hoy, si ustedes estuvieran leyendo el mensaje, dice creciendo y dice depender y permanecer. Si usted no depende, no puede permanecer. Si usted no tiene lo anterior, no puede tener lo que después sigue. Si usted ha ido a estudiar y ha estudiado, ¿sí? Llega un momento en el cual si usted no ha aprendido bien todo, cuando usted entre a la siguiente materia, no va a poder echar adelante porque le faltan las bases, los principios. Todo eso que le falta. El depender en Dios es algo que va en mí. Pero para poder yo depender en Dios, tengo que saber lo que tengo en mí. Usted no puede pasar a un nivel, por decir matemáticas, usted no puede pasar a cálculo 1 cuando usted no ha podido pasar primaria, no ha podido pasar las materias en matemáticas de primaria, de secundaria, ¿sí? Que llegue de pronto a estar en el sitio del cálculo. Usted no puede decir, yo soy paciente, cuando básicamente usted llega a cualquier momento, cualquier situación y lo pone a usted en impaciencia. Usted no puede soportar el estar en un solo sitio quieto. Tiene que mover los pies, tiene que mover la cabeza, tiene que rascarse, tiene que meterse el dedo en el oído, ¿sí? Tiene que aplicarse la mano en los ojos, ¿sí? Y algo le pica, algo le rasca. ¿Por qué? Porque la paciencia usted no la tiene, mi amado hermano. Permítame decirle que no la tiene. Porque llegado el momento en el cual tiene usted que demostrar dominio propio, ¿sí? Fortaleza no la puede demostrar. ¿Por qué? Porque la ha perdido y la tiene perdida. En lo sencillo. Es así como nosotros entonces, el Señor me mostraba a mí que para poder crecer, fuera de tener todo lo anterior que hemos hablado, yo tengo que entrar en una completa dependencia en Él. Tengo que depender en Él. Por eso Él me dice a mí, siempre me dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Ven? Porque en el corazón está todo. ¿Ven? Si a usted le arrancan el corazón de su cuerpo, ¿qué pasa? Se muere. Deja de vivir. Dígame bien, no deja de respirar, deja de vivir. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. Eso lo dice la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si usted, mi amado hermano, no aprende a conocer y a depender de, dígame bien, voy a estar en de. ¿Por qué razón? Porque necesito explicarles a ustedes lo que es depender en el mundo
y depender en la parte espiritual en Dios. Óyeme bien, cada cosa es, para mi entender, es diferente. Pero cada cosa se modela de acuerdo a si yo lo dejo que se modele. Es así como, mirando bien, ¿qué significa depender en, pues digamos, en Wikipedia, en Google, en toda esa cantidad de cosas, en la filosofía de todas esas personas del mundo, ¿sí? Que me dicen qué es eso, ¿cierto? Entonces, dice, es un estado de carácter transitorio o permanente, más permanente que transitorio, ¿sí? Perdóneme porque es que esta visión sí es regulinis. Más transitorio que permanente en gran forma dentro de las personas. ¿Por qué razón? Porque ellos van a necesitar un momento en el cual, ¿sí?, eso les haga falta, o sea, les hace falta algo. Y ese algo que les hace falta es lo que hace que ellos, ¿sí?, tanto en la parte social, como en la parte espiritual, como en la parte física, como en la parte financiera, como en la parte de todo, hay una dependencia que a pesar de todo, nosotros no lo creemos, no lo vemos así. Usted no lo ve así. Usted donde está sentado dice, yo me paro, me levanto y se levanta. ¿Sí? Puedo decir, Manuelito, póngase de pie. ¿Qué pasó? Pidió algo, usted se levantó porque quiso levantarse, ¿cierto? Y él está convencido de que él no depende de su cuerpo, de sus piernas. ¿Por qué? Porque las está usando. Cuando esa persona llega a un proceso en el cual pierde, o sea, ya no tiene movilidad, ya en ese momento tiene que asirse de algo, tiene que usar algo, tiene que obtener algo para poder hacer lo que Manuelito pudo hacer. ¿Sí? Yo para poder caminar como camina Manuelito tengo que cogerme de alguna cosa para poder tener, ¿qué?, esa seguridad que Manuelito tiene sin necesidad de coger nada. Entonces yo empiezo a depender de algo, físicamente empecé a depender de algo. ¿Sí? Muchas veces la gente, por decir, financieramente empieza a depender de algo. ¿Sí? Empieza a depender de algo, y entonces lo que hace es que va donde el primo, va donde el tío, va donde el hermano, va donde el jefe, y le dice, necesito tanto, y el jefe le puede proveer, pero resulta que llega un momento en el cual no le provee, y esa dependencia choca contra algo. Se detiene, hay un muro. Y como usted está acostumbrado a que esa persona le dé, le preste, ¿sí?, usted va a chocar contra esa persona. ¿Ve? No choca usted contra la posibilidad o por qué él no me prestó y para qué no recibí ese préstamo, sino que yo lo que hago es ir en contra de esa persona, de aquella persona que me ha estado prestando, de aquella persona que ha estado supliendo mis necesidades. Cuando nosotros Dios nos creó, permítame que les hable otra vez de la creación. Cuando nosotros Dios nos creó, Él nos creó ¿cómo? ¿A qué? Eso. Pero nosotros dependemos de quién. ¿Será que nosotros dependemos de otro? No. Él nos creó a nosotros a la imagen de Él. Gracias, María. A la imagen de Él y a semejanza de Él. Esa imagen y semejanza de Él nos ha hecho. Entonces, ¿qué hizo Dios? Sería que Dios dijo, hagamos al hombre y lo ponemos aquí encima de este pedazo de concreto, de estas baldosas, y será que él de pronto no va a necesitar nada más. Entonces, él, al crearnos, sí, formó unas células, formó unos organismos, formó unos complejos, unos sistemas, y esos sistemas, esas células y esos organismos dependen de algo, necesitan algo. O sea, tienen necesidad, las células necesitan de nutrientes, necesitan de las proteínas, vitaminas, todo eso que llaman. ¿Ven? Que cómo las suple, Dios las suple por intermedio de la creación que Él hizo. ¿Qué hizo Dios? Dios creó, ¿sí?, hizo la tierra y dijo a la tierra produzca, y la tierra produjo, ¿qué produjo?
árboles. Produce el alimento que nosotros recibimos. Y eso, esa tierra trae minerales. ¿Por qué? Porque el árbol recibe minerales de la tierra. ¿Eh? ¿Y qué le dijo al agua? Produzca. ¿Y qué produce el agua? Oigo, peces, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esos peces también son para alimento de nosotros, no todos, unos. Y ellos también traen una serie de vitaminas y una serie de oligoelementos que son los que hacen que nosotros podamos recibir que lo necesitamos. Nosotros no hemos aprendido a discernir, a saber qué es lo que nosotros necesitamos comer. Nosotros hemos sido educados dentro de un medio ambiente que nos ha hecho comer arroz, papa, yuca, plátano, ¿sí? Y un pedacito de carne y un pollo. ¿Sí? Y el tiempo toma agua, ¿ve? Con bagazo. Y ahí hemos crecido, hemos engordado y tal cosa. Y si usted va y le dice a una persona de 60 años que no tome la sopa después de que ha tomado todas 60 años de sopa, él le va a decir, no, es que yo sin sopa me muero. Lo digo por experiencia con mi hermano. Es así, mi amado hermano, como nosotros, de acuerdo a esas necesidades, hemos creado unas dependencias. Por eso yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué tengo que hablar de necesidades y por qué tengo que hablar de valores? Y hoy por hoy me doy cuenta de que nosotros, todos tenemos una necesidad. ¿Ven? Todos tenemos una necesidad. Y en la medida que nosotros hemos crecido socialmente, hemos adquirido otras necesidades. Las necesidades del perro, las necesidades de pronto de la paloma, se suplen de acuerdo a sus necesidades y las pueden hacer en todas partes. Nosotros no, nosotros tenemos que ir a un sitio donde tenemos que construir, tenemos que llegar a ese sitio para poder suplir nuestras necesidades. Y es así como nosotros entonces empezamos a ver que tenemos dependencia de algo. Mi amado hermano, usted depende. Esas necesidades lo llevan a usted a que usted dependa. ¿Ve? Por ejemplo, estamos aquí en este mundo donde necesitamos el oxígeno y el aire. Si usted mira, los que fueron a Marte tenían que llevar una escafandra y tenían que llevar oxígeno porque no podían, se morían, o sea. Nosotros aquí lo necesitamos. ¿Quién verdaderamente se da cuenta de la necesidad de ese aire? Aquel que tiene un problema de una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o aquel que de pronto tiene un problema a nivel de las vías respiratorias y tiene necesidad de llevar el tarrito, ¿sí? en un carrito, ¿sí? Lleva el tarrito todo el tiempo, ¿sí? Y pegadito al oxígeno, porque donde quiera que le falte se muere. ¿Cuánto le cuesta ese tarrito? O sea, tiene un valor. Pero nosotros en este momento disfrutamos del aire. Así como Manuelito disfruta de sus piernas, disfruta de sus brazos. Así como Manuelito disfruta de sus articulaciones, de sus nervios, de todo, de sus ojos. Es así como nosotros disfrutamos de todo lo que tenemos y no nos damos cuenta de que nosotros dependemos de eso que tenemos. ¿Hasta ahí? ¿Qué dice el pueblo de Dios? Amén. Amén, perfecto. Entonces, en ese grado de dependencia que dice aquí, la Organización Mundial de la Salud, oiga bien, me la traje, sí, y dice, es el evento que ocurre cuando la capacidad funcional o intrínseca ha disminuido hasta un punto en que la persona ya no puede realizar por sí mismo, ¿sí? Estas acciones, estas reacciones, estas acciones. Y así es como nosotros entramos en un proceso que se llama incapacidad y después llegamos a un estado en el que se llama discapacidad. ¿Sí? Que ya está reconocida por diferentes partes del mundo, donde hay una ley. Vamos, en España hay una ley. En Colombia yo creo que también hay otra ley de discapacidad. Y es así como nosotros, mis amados hermanos, esto lo traigo para poderle decir a ustedes que nosotros, el hecho de que Dios no haya colocado aquí, que usted es incapaz
y que necesita de él, ¿sí? No lo haya colocado así como tan claro para poder decir, es que en la palabra lo hice clarito, ¿sí? Ese hecho me lleva a mí a que yo necesite de él. Pero el mundo a mí me ha enseñado, me ha educado, me ha clasificado a que yo necesite de él, del mundo. ¿Sí? Yo le pregunto a ustedes, aquel que vive a 10 cuadras de acá, a 20 cuadras de acá, ¿sí? Lo primero que hace es, si tienes, primero que todo, tener celular. Necesita el celular. Segundo, saber el teléfono o el celular de la empresa. Tercero, marcar el número del celular de la empresa para que vengan a recogerlo, para que puedan traerlo acá. Si eso no existiera, ¿qué había pasado con esa persona? Hubiese caminado, ¿cierto? Luego se hubiese tenido que levantar, ¿qué? Un cuarto de hora más temprano, ¿sí? Luego se hubiese tenido que el día anterior preparar la ropa, preparar todo lo que iba a traer y tomar la decisión de asistir al culto. Y es así como entonces nosotros, sin querer queriendo, nosotros dependemos de todo. Somos dependientes. El anhelo de cada uno, óigame bien, el anhelo suyo es ser independiente. El anhelo que tenía Manuelito es ser independiente. ¿Ve? Y él, como ha vivido durante una X cantidad de tiempo, cuando él tenga su problema, que Dios no quiera, estoy dando un ejemplo, ¿sí? En la rodilla, entonces ya él no se va a poder levantar así con esa agilidad, sino que se va a levantar cogiéndose del asiento para poder tomar la posición erecta. ¿Ve? Aquel que de pronto sale corriendo y empieza a correr, no piensa, no analiza, simplemente corre. ¿Por qué? Porque él está plenamente convencido de que él puede correr. Entonces, el poder suplir esa necesidad es lo que me lleva a mí a tener fe en algo, a creer que yo lo puedo hacer. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí entendieron hasta ahí? O sea, el discurrir de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted empieza a tener fe de lo que está haciendo, de usted mismo, usted se levanta, corre, brinca, salta y todo lo que hace, ¿cierto? Cuando usted empieza a tener fe de que le va bien en los negocios, entonces usted lo que hace es que usted compra, vende y tal cosa, pero ¿por qué? Porque usted ya ha comprado, ya ha vendido, ya ha aprendido, ya no tiene usted necesidad de preguntarle a alguien, ¿será que compro esto? ¿Será que no lo compro? ¿Será que? O de pronto sentarse a dudar o a pensar en eso. Por eso le decía yo a Alma Rosa, voy a meterla a usted en la fase de la duda. No porque quisiera que usted dudara, porque yo sé que usted tiene bien enraizada su convicción, sino simplemente es para decirle, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que ser repetitivos, o sea, hacer las cosas. ¿Por qué razón? Porque si estoy hablando de la fe, ¿qué es la fe? Es la convicción y la certeza, ¿cierto? De algo, ¿cierto? ¿Sí? Pero para poder tener fe, ¿qué tengo que hacer? La fe viene por el oír, ¿qué? Entonces yo tengo que estar oyendo, tengo que estar leyendo la palabra para poder aumentar mi fe. Si estamos hasta ahí, pues estoy errado. No, estamos bien, ¿cierto? Vamos bien. Y es así como entonces, en la medida que usted entre en ese espacio, ¿sí? Va a encontrarse que si usted se mete más acá, wow, qué bonito, wow, qué bonito, wow, mire, uy, mire, me pasó esto, uy, mire. Y eso lo va llevando a que usted cada día crezca un poquito más en esa convicción y esa certeza de lo que usted está haciendo está bien hecho. Eso le pasa al tendero, eso le pasa al carnicero, eso le pasa al conductor de un vehículo, el conductor de un taxi. O dígame usted si el taxista se monta al taxi dudando. Él se monta y él prende y él considera que él va bien, ¿sí? Que él no va a tener ningún problema, que la llanta nunca se le va a pinchar, que listo. O sea, póngame, ¿por qué? Porque él va con esa convicción
de haber vivido, de haber experimentado, de haber llevado, ¿sí? Esa dependencia que él tenía la llevó a que prácticamente se supliera por ese carro, por ese elemento. ¿Hasta ahí vamos? Es que esto quiero llevarlos para que ustedes puedan llegar a un momento en el cual yo, hoy por hoy, un paréntesis, ¿sí? Yo les quiero a ustedes enseñar, ¿sí? A enseñar a desglosar, así como la pastora lo está haciendo con C, ¿sí? Donde le ha dicho es la S, la M, o la H, la M. ¿Sí? Yo quiero enseñarles a ustedes a desglosar el caminar en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros en el mundo, o mientras estuvimos en otras denominaciones, qué sé yo, nosotros aprendimos una serie de cosas que nos decía, es que el Señor tal cosa es su fortaleza. Y nosotros creíamos en la fortaleza del Señor. Entonces, cuando venía un problema, venía una prueba, nosotros entrábamos en duda. ¿Por qué? Porque no sabíamos qué era la fortaleza que teníamos en el Señor. No habíamos tomado convicción y certeza de esa fortaleza. Oiga bien, de la fortaleza. Luego, si a mí me decían, es que usted cuando muera va a ir al cielo, o va a ir al reino de los cielos, o va a ir a la Jerusalén celestial. ¿Dónde? ¿Cómo? Yo creía por fe. ¿Entendió? Pero llegaba un momento en el cual venía ese choque y en donde yo buscaba entre mi conocimiento, ya acá, cajita número 5, a ver qué dice de la fe, cajita número 10, qué dice de la fe, y no encontraba. ¿Por qué? Porque yo fui convencido, o sea, fui llevado a creer en lo que me estaban diciendo. Y es lo que le pasa a muchos hermanos que ya tienen 70, 65 años, 60 años, que están convencidos, tienen fe de qué? De la doctrina que les han inculcado. Porque no han ido a leer la palabra, no han ido a investigar, no han ido prácticamente a encontrar ese choque, ese muro, ¿ve? Y poder tomar una decisión, definir si sigo aquí o no sigo acá. ¿Entendió así? Pero como yo es que a mí me enseñaron, mi papá, mi mamá, mis abuelos, todos pertenecían a esta iglesia, yo no quiero irme por eso, no, hermano. Dios quiere llevarlo a que usted, oye, Dios quiere llevarlo. Dios le da amor, Dios le da la paz, Dios le da todo, es Dios el que me da todo. Pero, espérenme, o sea, no nos saltemos la cerca. Vamos a entrar por el portón, vamos a entrar por la puerta de entrada. Cuando usted depende en el mundo de algo, ¿sí? Esa dependencia en el mundo de algo lo lleva a que usted incremente, o sea, se habitúe a algo. De modo tal que cuando usted pierde ese algo, o sea, o no lo puede cumplir, o no lo puede realizar, usted va a sufrir. Ahí sí usted sufre, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque no va a encontrar quien le pueda solucionar su problema. ¿Ve? Usted va de pronto a decir, es que yo voy donde Pepito y Pepito me da a mí, me presta, inmediatamente yo soluciono mi problema. Y cuando usted va donde Pepito y Pepito no tiene, ¿qué hace usted? Tiene que ir donde Melgarejo y Melgarejo tampoco tiene, ¿qué hace usted? Y tiene que enfrentar la realidad de decirle a la gente, no tengo para pagar. ¿Sí? O tiene que enfrentar la realidad de que no puede comer. ¿Por qué? Porque le faltan los elementos para poder comprar o para poder de pronto hacer ese alimento. ¿Hasta ahí? ¿Esto por qué? Porque yo lo he vivido, mi amado hermano. Yo he vivido esa experiencia. Yo he vivido la experiencia de tener que caminar, después de que caminaba y saltaba y brincaba y me botaba. ¿Sí? El día que me boté allá en el hospital, hace 2 años o 3 años, y de pronto, ¡pum!, me fui de bruces. Y yo, no le paré bola, sino me levanté y seguí caminando y después empecé a darme cuenta de que tenía un proceso que se llamaba neuropatía. Y empecé a darme cuenta de que yo necesitaba. ¿Ve? Entonces tenía que, optaba porque la gente me cogiera, me pusiera aquí una silla de ruedas para yo poder caminar, o trataba de caminar y hacía la gimnasia para poder quitarme de encima
ese problema o poderlo disminuir. Y es lo que estoy haciendo. Entonces, uno cuando tiene ese hábito, es decir, el tipo que está casado o el tipo que está enamorado, ¿sí? Y todo el tiempo la novia le hace el desayuno, ¿sí? Y todos los días le hace el desayuno. Y el día que no le hace el desayuno, ¿qué pasa? Ah, no me quiere, no me ama, ya consiguió otro. ¿Cierto? Eso es lo que a uno se le ocurre decir. ¿Ve? Y es así como Dios, entre comillas, así como Dios en Oseas capítulo 4, capítulo 11, capítulo 12, Él llama a que el pueblo de Israel tenga celos. Y es cuando aparece Cristo Jesús y es cuando verdaderamente nosotros somos llamados, ¿para qué? Para llamar a celo al pueblo de Israel, al pueblo judío. ¿Cierto que sí, Manuelito? Usted que es un versado en la Biblia, ¿cierto? Muchísimo. Bueno, entonces, mi amado hermano, esa dependencia que tengo yo me lleva a que si yo soy repetitivo, el día que no lo puedo hacer, ese día entro en conflicto. Entonces me tienen que llevar a un sitio, a una parte donde el psicólogo me manda al psiquiatra, el psiquiatra me da un medicamento y en ese momento yo me calma. Pero cuando pasa el efecto, vuelvo otra vez y repito. Esa dependencia es en el mundo. Esa dependencia pertenece al mundo. Si usted necesita crecer y no puede crecer porque le falta que alguien esté a su lado, que es lo que ha pasado con muchas empresas donde hay alguien que se despide, se va de la empresa y la empresa se echa a pique. O sea, se muere la empresa. ¿Por qué? Porque esa empresa dependía de esa persona. Y el dueño de la empresa no supo conocer la dependencia de la empresa en cuanto a esa persona. La necesidad que tenía, que había necesidad y el valor que tenía esa persona. Es así como nosotros, en el mundo, nosotros dependíamos de algo. ¿Eh? En el mundo me tocaba a mí levantarme a las 4 de la mañana para poder yo estar en el hospital viendo a los pacientes a las 5 para poder darle a la gente una imagen de que yo era el que me levantaba temprano. Y todo el mundo lo decía, es que el doctor llega a las 5 de la mañana, entonces todos se desmemoriaban, o sea, trabajaban para poderme tener los exámenes y todo listo a las 5 de la mañana. ¿Ve? Y es así, mi amado hermano. Entonces nosotros en el mundo dependemos. ¿Ve? Dependemos de alguien. Dependemos porque tenemos necesidad. ¿Por qué? Porque Dios dispuso que nosotros necesitáramos de algo y lo pudiésemos obtener, pero por medio de qué? De la creación que Él hizo, que era buena, agradable y perfecta. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Y el pueblo de Dios dice, amén. Perfecto. Ahora vayámonos, dejemos a un ladito, porque aquí tenía escrito, voy a leerles aquí algo que tenía escrito en cuanto a la parte del mundo que dice lo siguiente. Dice características de la dependencia, ¿cierto? Entonces, una característica es que yo me enfoco en algo y lo repito cada ratico de modo tal que el día que no puedo hacer eso, me siento mal. ¿O a usted no le ha pasado? El día que usted no conversó con alguien, después de que usted ha conversado todos los días, y le entra a usted una rabia, y usted pelea con su marido, pelea con todo el mundo, y dice, ¿y por qué está furiosa? ¿Qué le pasó? No, a mí no me pasa nada. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, le pasó eso. Que dependía de algo, ¿sí? Y no pudo hacerlo, entonces en ese momento entró usted en crisis. Le dio ira, le dio rabia, qué sé yo, cualquier cosa de esa. ¿Listo? El otro es que usted puede ser pasivo. Usted de pronto depende de algo, ¿sí? Pero usted es pasivo. Y de pronto le dice a la persona, ¿y usted por qué no me pide? ¿Por qué no dice que tiene hambre? ¿Qué le pasó? Pero resulta que si le pide y dice que tiene hambre, la otra le pega un fiestazo, la otra le pega un golpe. Entonces el tipo prefiere mejor. Y es lo que nos pasa a los abuelos. A veces los abuelos no comemos porque la persona que nos da de comer nos da, haga de cuenta como si usted fuera el perrito, y ni con el perro, porque el perro se le da con cuidado. Cierro la boca, abro la boca, a los perros sí, a uno no.
¿No han visto eso? Yo creo que lo han visto. Amén. Y la otra es, vamos a ver la segunda. La tercera es que yo veo a Pepita y me gustó Pepita. Y Pepita me ve a mí y le gustó mí. Y resulta que Pepita y mí hacen una interrelación de modo tal que empieza Pepita a depender de mí y mí empiezo a depender de Pepita. ¿Ve? Y si Pepita no me echa la pierna por encima, yo me siento mal. ¿Por qué? Porque me faltó la pierna por encima. Si Pepita no viene y se acuesta conmigo a las 10 de la noche, yo digo, algo pasa acá. Si Pepita no se levanta y me hace el tinto que siempre me ha hecho, y yo le compro el caramelo que le he comprado, algo pasa aquí, algo falta. ¿Sí? Esa dependencia que hemos creado, que se ha formado, ¿por qué? Por la necesidad que tengo de afecto. ¿Listo? Entonces yo la llevo a eso. ¿Ve? Uno ve muchos matrimonios que los he vivido, o sea, los he analizado, donde llega la mujer le dice, uy, es que este viejo me cae mal, me tiene cansada, me tiene aburrida, tal cosa. Pero usted llega a la media hora y ve que esa mujer coge y le da un beso en la frente y uno dice, wow, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó ahí? ¿Eh? Había una persona, alguien me dijo a mí, usted no se complique la vida, doctor, queriendo conocer la mujer. No se complique la vida, doctor, no se le complique. Ámelas, solamente ámelas. Y yo, pero es que eso no puedo. No puedo. O sea, no estoy en esas condiciones de poder amar. Otros sí, de pronto en el mundo, sí, claro que sí. Ahora, el cuarto punto de eso, entonces esta dependencia crea que si usted, el día que le falte Pepita, ese día usted pelea con todo el mundo, ese día usted siente que se murió, que se acabó su mundo y usted se muere, mi amado hermano. ¿No han visto eso en los ancianos? Sí, a los 3 meses se muere el otro. Y usted dice, pero ¿por qué se murió si tenía un buen corazón y tal cosa, y tenía un buen cuadro hemático y todo eso, y tenía azúcar normal? No, se murió de depresión, se murió él mismo, su corazón se paró. Él paró su corazón. Y ahí es cuando empezamos nosotros a ver qué es lo que verdaderamente está funcionando dentro de nosotros que llevó a que esa persona paralizara su corazón. ¿Sí? Entonces nosotros empezamos a analizar, dame, hijo mío, tu corazón. Ese dame, hijo mío, tu corazón me dice a mí que Dios no quiere que yo dependa de mí mismo, sino que dependa de Él. Que mi corazón sea solamente de Él, porque Él es el que me conoce, Él es el que sabe quién es el Dios creador. A ver, ¿quién es el Dios creador, mis amados hermanos? Pilas. Dios. Listo, esa voz, uy, fuerte, fuerte, muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si Él es mi creador, Él sabe lo que me puso a mí en cada sitio, Él sabe por qué Él le dijo a la tierra, produzca hierba verde. Él sabe por qué le dijo eso, ¿por qué? Porque esa hierba verde trae para mí unos elementos que cuando yo voy y los como, esos elementos suplen mis necesidades, o sea, ya dejo de ser dependiente de eso en ese momento. ¿Ves? Entonces yo aquí coloqué, ¿sí? Dependencia en Él, y después coloqué unos interrogantes. ¿Cómo hago para poder depender en Él? ¿Cómo hace usted, mi amado hermano, para poder depender en Dios? ¿Ve? ¿Cómo hace usted? ¿Listo? Entonces dice que algunos toman decisiones, ¿sí? Y no saben cómo las toman. Toman decisiones. Yo voy a hacer esta casa, listo, y no hace lo que dice la palabra que dice que tiene que sentarse, ¿sí? Hacer un presupuesto, ¿sí? Sino que llega y se pone y monta y hace la casa y le falta la mitad del techo o le falta todo el techo. Dice, ay, ¿ahora qué hago? ¿Cómo duermo en la casa si le falta el techo? Debía haber empezado por el techo, a poder dormir, lo que hacen los pajaritos. Los pajaritos buscan los árboles con buena frondosidad para poder dormir bajo el techo. Sí, y son más inteligentes que nosotros. Entonces, mi amado hermano,
Vámonos a Juan capítulo 15, versículos 5 y 6. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto. Pues sin mí no pueden hacer ustedes nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará, como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Amén. Yo soy la vid, ¿y qué más dice ahí? Nosotros las ramas. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? Jesús quiere decir que Él es la vid y nosotros dependemos de Él. Sí, ahí no dice depende, pero sí nosotros ahí intrínsecamente o extrínsecamente o lo que sea, sí, nos está diciendo que nosotros dependemos de Él. ¿Hasta ahí más o menos? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa dependencia que nosotros tenemos en esa vid verdadera, es la que me lleva a mí a que si yo dependo de esa vid verdadera, tengo que conocer qué es la vid verdadera. ¿Sí me han entendido? Manuelito, si usted depende de la moto, usted tiene que conocer la moto que usted tiene. Debe saber qué repuesto necesita, qué es lo que le suena. Si de pronto le suena muy fuerte, dice usted, uy, se me está como sacando la mano tal cosa, voy a hablar donde el mecánico para que me le pegue una revisada. ¿Qué hacemos nosotros cuando compramos un vehículo? Porque yo no monto moto. Yo monté en moto hasta los 18 años. Entonces, ¿qué pasa? Ese vehículo que uno tiene, uno oye el motor, uno oye los ruidos del carro y uno dice, algo le pasa a este vehículo. ¿Ve? Cuando usted está en su casa con su esposa o con sus hijos, usted de pronto ve que ellos actúan de una forma que dice usted, wow, esto como que está aquí diferente, estos no son así. ¿Ve? Algo le pasa. A ver, repito, venga para acá, hablemos los dos. ¿Qué le pasa a usted? Uy, mamá, ¿usted por qué se dio cuenta? Es que usted tiene un sexto sentido, ¿no, hermano? Es que no hace lo que siempre ha hecho. Y es así como entonces, si usted va a depender de esa vid verdadera, tiene que conocer lo que es la vid verdadera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el que cultiva esa vid? Padre. El Padre. Luego Él es el que me le da a mí el crecimiento, el que me da a mí todo. Entonces tengo que ir a ¿qué? A conocer lo que el Padre me pueda dar. ¿Ven? Por eso Santiago dice, cuando pidan, pidan como conviene, ¿cierto? ¿Ves? Y si usted pide, pedí y se os dará. ¿Qué forma? En forma grande, apretada y remecida. ¿Pero qué tengo que saber? Saber pedir. ¿Eh? Y en la medida que yo he aprendido, en la medida que yo he empezado a, lo que le digo a ustedes, a desglosar el mensaje, me doy cuenta de cómo estoy, o sea, en qué condiciones estoy y a dónde tengo que ir para poder aprender más, para poder desglosar eso con verdad y con certeza. ¿Listo? ¿Entendido, cierto? ¿Alguna pregunta, mi amado hermano? Levanten la mano, por favor. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que usted ve que usted necesita de la vid verdadera y que necesita del jugo de esa vid y que necesita esas raíces, ¿sí? En esa medida usted empieza a darse cuenta de que aquella persona que le está dando el jugo, o sea, que le echa la cantidad de agua, que le echa los nutrimentos, que le echa todas las cosas, para que usted pueda, óigame bien, pueda tener todos los elementos que su cuerpo lo necesita. ¿Sí me entendió? Sí, que usted pueda ver con buenos ojos, que usted pueda caminar bien, que usted pueda hacer lo que hizo Manuelito, que usted pueda hacer lo que hace el otro que ve de lejos. Dice, uy, no hay necesidad, tranquilo que yo desde aquí estoy viendo bien. ¿Eso quién se lo da? Usted puede caminar en quién, en Cristo Jesús. Usted puede ver qué, ver la palabra. Usted puede oír qué, el oír la palabra. ¿Qué es lo que le lleva a que usted tenga más fe? Y usted, en la medida que usted crece en fe, en la medida que usted camina, en la medida que usted obra,
en esa medida aparece esta otra cita que me apareció a mí aquí, 2 Corintios 3:18. Está llevándonos en un caminar, no sé si de pronto será el bueno, pero creo que sí, porque le oré mucho al Señor para eso. Dice, por eso todos nosotros, ya sin verlo, que nos cubría la cara, no, perdón, pero nosotros todos, ya sin verlo, que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios me dice que la acción del Señor es el Espíritu. ¿Sí? Pero fuera de eso, Él me dice que como un espejo, ¿sí? Y que cada día nosotros vamos viéndonos mejor. ¿Qué sucede cuando usted, mi amado hermano, empieza a entrarse dentro de ese proceso de la vid verdadera y empieza usted a buscar quién es la vid? ¿Qué es la vid para mí? Si la vid para mí es Cristo Jesús, entonces ¿qué tengo yo que empezar a ver? A ver los evangelios, qué es lo que Jesús hizo. Todo lo que Jesús hizo. Yo no tengo por qué ir a mirar el Antiguo Testamento, sino tengo que ver los evangelios, lo que Jesús hizo para poder entender de Él. Y tengo que, en la medida que Él me va hablando a mí, en esa medida yo voy buscando lo que Él me va diciendo. ¿Sí? Cuando Él me dice a mí, ¿sí? La palabra, ¿sí? Y los profetas y los salmos hablaban de mí, pero yo tengo que ir a buscar ¿qué? La palabra, los profetas y los salmos para poder entender quién hablaba de Jesús. ¿Quién hablaba de Jesús? Entonces cuando voy y me doy cuenta de quién es Dios. ¿Sí? Óigame bien, en ese momento empiezo yo a vislumbrar lo que es Jesús, lo que es la vid verdadera y lo que es el Padre, que es el que le da el nutrimento y el crecimiento a esa vid y que también me va a hacer crecer y me va a dar el nutrimento a mí para yo poder seguir a eso. Entonces cuando viene lo que es dentro del crecimiento, dentro del crecimiento viene lo que se llama la poda y la limpieza. Ya lo hemos visto, ya lo hablamos, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿No han vuelto a repetir? No, no me digan mentiras, no han vuelto a repetirlo porque yo quiero ver cuánta cantidad viene. Entonces, ¿qué pasa? Esto no es para criticarnos, no. Menos, no faltaba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted empieza a ser podado, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Dios para que usted, por qué Dios, o para qué Dios lo poda? ¿Para qué Dios lo poda? Para que dé fruto en forma grande, apretada y remecida, ¿cierto? Y para que no tenga eso que le sobra ahí, que de pronto le puede martirizar, ¿cierto? Y vimos cuáles son, ¿sí? Esas formas que son las que nos impiden, ¿cierto? Como decir la egolatría, el egoísmo, ¿sí? Como decir de pronto el que yo acepte lo de los otros, cuando debo tomar mi propia decisión, que es lo que más adelante vamos a ver, de dependencia. Y entonces empieza usted a darse cuenta de que hay algo que no encaja. Señor, hay algo que no encaja, ¿qué pasa? Entonces eso me lleva, eso que no encaja, me pone a mí a que yo entre y voy mar adentro para poder conocer un poquito más de lo que es Él, para yo poder disfrutar lo que es Él. Yo a ustedes les hablé que yo tenía un trípode, Él, yo, Luis Pinto, no el resto de gente. Sí, el trípode mío era soberanía, amor, ¿sí? Y sabiduría. Esas tres cosas para mí eran muy importantes, o son muy importantes. Cuando yo empiezo a desglosar cada cosa, me empiezo a dar cuenta de que la una con la otra ¿sí? hacen. Entonces yo empiezo a hablar de justicia, empiezo a hablar de equidad, empiezo a hablar de tal cosa, ¿sí? Y empiezo a darme cuenta de que todo eso tiene eso. ¿Sí? Porque cuando usted va a ver qué es justicia, ¿sí? Y empieza usted a darse cuenta qué significa justicia en el hebreo, entonces de pronto esa misma palabra lo lleva a usted a que dentro de eso aparezca otra que es justicia dentro del conocimiento de ellos, de acuerdo a ellos, dentro del contexto que tenga cada cosa. ¿Ve? Usted puede decir, un ejemplo, usted puede decir, yo estoy feliz.
Yo le puedo decir a usted, ¿feliz en qué? Y si yo veo que usted está comiendo algo, digo, está feliz porque comió algo que le gustó, ¿cierto? Que la puso feliz, se satisfizo. ¿Sí? Si veo que está usted en un paseo, digo, está feliz porque está disfrutando, ¿sí?, del paseo, está disfrutando en la piscina, lo que sea, cualquier cosa. ¿Sí me entendieron lo del contexto? Que hay necesidad de mirarlo en la Biblia porque en la Biblia hay que leerlo así. Yo no puedo sacar el texto de ahí porque hay un pretexto. Tengo que mirar el contexto para poder entender todo lo que me está diciendo ese texto. ¿Está ahí? Perdonen el trabalenguas, como dice Cristian, ¿cierto? Y es así como entonces viene ese proceso, ¿sí?, y empiezo yo a ver, ¿sí?, y empiezo a decir, bueno, Señor, ya estoy, ya sé quién es Dios, ya sé quién es Cristo Jesús, voy a caminar en Él y tal cosa. Entonces, está usted pegadito a Dios, está pegadito a Cristo Jesús, y viene caminando y usted dice, yo voy todos los días, tal cosa, le ora el Señor y de pronto viene la prueba. ¿Y esto por qué a mí, Señor? Óigame bien, ¿por qué a mí? En vez de preguntarle para qué. Que usted una vez entra y una vez a hacer un juicio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo he sido... ¿eh? Y le dice, ¿y es que no puedo yo? Porque eso le dijo Job. Es que yo no puedo. Es que yo no puedo. A pesar de que él no fue el que lo tocó. Él dijo, es que yo no puedo. ¿Eh? Usted le dice a su hijo, ¿será que yo no puedo? ¿Eh? En esa medida, Dios a mí me va llevando a que yo, esa dependencia que tengo de Él por el conocimiento que tengo, en la medida que yo aprendo más de Él, en esa medida yo reconozco lo que Él me está a mí queriendo hacer con la prueba. ¿Hacia dónde me lleva a mí la prueba? ¿Hacia dónde me lleva a mí el desierto? ¿Hacia dónde me lleva a mí el horno de fuego? ¿Hacia dónde me lleva a mí el enemigo? ¿Hacia dónde me lleva a mí, sí, mis amistades? Aquella persona que llega a mi lado y me dice, ay, Señor, pero entonces hagamos otra cosa. Apártate de mí, Satanás. ¿Cierto? A pesar de que era Pedro. Y es así como entonces empezamos a ver dentro de ese crecimiento, dentro de ese injerto, dentro de esa planta que va creciendo, que es usted, mi amado hermano, usted. Tóquese el brazo, tóquese las piernas, tóquese la cabeza, tóquese la nariz. Usted es el que va creciendo, mi amado hermano. Usted es el injertado. Y ese injertado va a caminar donde, fuera del injerto, fuera de la raíz. ¿Qué dice la palabra? Dice que no, ¿cierto? Que si usted se sale de la raíz, ¿qué pasa? Se seca. ¿Y a dónde lo echan? Al fuego eterno, ¿listo? Entonces no hay necesidad que llegue otro y me diga, es que no existe el fuego eterno. Pues, hermano, no existe, pero bueno, a veces esperemos a que llegue el momento. ¿Ven? Porque a veces nos complicamos la vida dando explicaciones cuando verdaderamente esa persona, después a los 3 días o a los 15 o al año, o nunca, sí, tomará conciencia de lo que es el fuego eterno. ¿Amén? ¿Hasta ahí? ¿Vamos? ¿Amén? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó? Esa dependencia de algo me lleva a mí a que yo, ¿sí?, necesite cada día estar con Él, cada día conocerlo a Él, cada día disfrutarlo a Él. ¿Ven? Bueno, yo les decía, cuando uno viene a la casa del Señor, viene dispuesto a estar en la casa del Señor. Cuando yo vengo a la casa del Señor y me pongo a mirar la vecina, ¿ven?, yo no estoy. ¿Ven? Porque mi mente, mi cuerpo está en otro lado. Estoy sentado ahí, sí, no me estoy moviendo, pero por dentro me estoy moviendo por todos los lados. Cuando usted viene a la casa del Señor y se pone a ver la vecina o la hermana que entra, sí, que de pronto tiene un pantalón, una falda, una camiseta, lo que sea, ¿a usted qué le importa, hermano? Usted vino, fue a la casa de Dios, usted vino, fue a estar ¿con quién? Con el Señor, ¿cierto? Entonces, por eso muchas veces digo a usted, siéntese aquí adelante, venga para adelante, hermano. ¿Para qué? Para que no tenga la distracción, porque es que
Yo lo digo porque yo lo viví al comienzo de mi carrera, ¿sí? Cristiana. Es muy difícil para uno cuando uno ha estado en el mundo, ¿sí? Que usted pueda en un momento dado, ¿sí? Sacarlo del mundo y decir, no, ¿puedo verla? No pasa nada porque no veo. ¿Cuál no ver, hermano? Si usted tiene unos órganos a nivel de los ojos que usted ve todo, ¿cierto? Entonces lo que pasa es eso, mi amado hermano. Entonces, mirando de quién dependo yo, o sea, de quién tengo mi dependencia, yo tengo que mirar a quién tengo que yo recurrir para poder, ¿sí?, llevar adelante lo que yo quiero llevar. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Si no han entendido esta palabrita, díganmela, por favor. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que usted dice, yo necesito nadar, ¿sí? Y me voy a meter al río, a la quebrada, ¿sí? ¿Cuál es mi fortaleza? ¿Cuál es mi debilidad? ¿Cuál es mi matriz dofa? ¿Cuál es, mi amado hermano? Yo tengo que mirarla. Yo soy un nadador, tengo problemas, no necesito que alguien esté conmigo. Yo aprendí a nadar de espalda, ¿sí? Vuelta carnera, ¿sí? Rejo, correjo. O sea, unos términos ahí todos raros que dice cuando uno nada, ¿sí? Y aprendí otra cosa que se llama prudencia. ¿Ve? Que no por el hecho de que yo sepa nadar me puedo meter en una quebrada donde esté turbulenta, ¿sí? O me puedo meter en una quebrada donde haya ese remolino. ¿Eh? Le ha pasado mucho. He visto muy buenos nadadores, compañeros míos de nado, cuando estaba más joven, a los 15 años, uno murió ahogado porque se lo comió un remolino. Entonces uno dice, bueno, aquí estamos. Entonces esa dependencia, mi amado hermano, yo quiero llevarlos porque siempre hemos acostumbrado, perdón, a mirar una serie de cosas y es que dependencia en hebreo es dabar. Dabar. Y si nosotros vamos a mirar dabar, ¿qué significa dabar en hebreo? Entonces me dice lo siguiente, me dice someter, aconsejar, asir, cesar, ¿sí?, corredor, ¿sí?, contestar, dirigir. Entonces yo le digo a usted, esos 8 términos que dije, si usted coge cada traductor y le traduce en lo que acabo de decir, le va a traer todo. Y a la larga lo que quiere decir es eso. Entonces lo que tengo que hacer yo, ¿sabe qué es? Ir a la presencia del Espíritu de Dios para que Él me guíe, me dirija y me enseñe la verdad, me diga cuál es el verdadero mensaje que me está dando en ese lavar. ¿Sí me entendieron? ¿Eh? Si vamos a la letra M, ¿sí?, que es fuego, que es tal cosa, pero también significa otras cosas. ¿Será que el Señor me quiere que yo vea lo otro y no vea el fuego, sino vea esto otro? Entonces, para eso yo tengo necesidad o dependo de algo que se llama las arras, el Espíritu de Dios. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Sí, o sea, vamos caminando como, ¿sí, listo? Amén. Entonces, esas arras, ese lavar, me lleva a mí a que yo tenga dependencia, ¿sí?, a disentir, a declarar, ¿sí?, a determinar, ¿sí? Pero después voy a mirar qué es depender, y depender es un término que se llama tak, hak, que es algo íntimo, que es algo que es interno, que es algo que me lleva, que es cuando yo pongo mar adentro y empiezo a reconocer que Dios es mi creador. ¿Sí? Ya no lo veo a Él como el creador que creyó todo. No, es que Él hizo así, Él hizo el cielo y la tierra, ¿no? Listo. Pero cuando yo empiezo a darme cuenta de que Él me creó a mí y empiezo yo a conocer quién soy, porque le estoy hablando de que uno tiene que llegar a conocerse a sí mismo. Entonces, a conocer quién soy, que mis células necesitan tal cosa, digo yo, wow, Señor, usted llegó hasta allá. Usted llegó hasta allá, usted pudo llegar hasta allá. Ahora imagínese usted conociendo el universo y que uno pueda decir, uy, Señor, usted llegó hasta acá.
¿cierto? ¿Ve? Entonces, eso es lo que yo le digo a usted cuando uno empieza a tener esa dependencia de Dios. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios, por intermedio de su Espíritu, me permite a mí a que yo empiece a jugar mar adentro y empiece yo mismo a tener mi propia libertad. Por eso la palabra de Dios dice que en la medida que usted adquiere conocimiento, entendimiento y es sabio, sí, usted puede hacerse libre. ¿Por qué? Porque es lo que Dios anhela, que usted sea libre. ¿Ve? Que usted pueda llegar aquí y decir, yo voy a la iglesia, le digan, pero ¿usted por qué va? Mire, vámonos para tal fiesta, mire, allá tenemos esto, como decía Renacuajo, ¿sí? Allá tenemos francachela, habrá comilona, allá tal cosa, allá habrá un poco más de raticas, listo. Y usted dice, señor, porque yo ya tengo una convicción y una certeza de que el que tengo, ¿sí?, me puede llevar a tal parte. Oígame bien, me puede transportar a tal parte. Entonces ahí es cuando yo empiezo a darme cuenta de que yo dependo de algo. ¿Para qué? ¿Para qué? Oiga bien, no por qué, ¿para qué? ¿Para qué come usted? ¿Para qué duerme usted? Ah, no lo entendí. Para poder vivir, ¿cierto? Digamos vivir. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, listo, muy bien, para poder vivir. ¿Y será que eso me justifica a mí para yo poder estar en la vida de Cristo Jesús? Que me enseñen a mí que usted tiene que comer tal cosa, tal otra, tal otra. Eso me dice a mí que puedo estar en la vida de Jesús. O sea, que yo cuando me muera, ¿sí?, voy a ir a vida eterna. Es lo que no nos han enseñado, o sea, no aprendimos. O no sé, yo no lo aprendí. Yo en la medida que he ido caminando, nosotros entramos en un proceso. Por eso les digo que yo cuando empezamos a hacer la fiesta, nosotros hacíamos las fiestas con el pastor. Y nosotros celebrábamos las fiestas y esa misma celebración de fiesta nos llevaba a que vendría después el Cristo, vendría después Jesús, el Mesías, para que nosotros fuésemos rescatados y pudiésemos ir a gloria eterna, a vida eterna. Entonces ya había una justificación, ya tiene usted, mi amado hermano, una justificación. Ya usted no puede decir, es que yo ando en la iglesia para poder vivir bien, para poder tener esto, para que el Señor me provea esto, para que el Señor me haga esto, sino simplemente usted anda en Cristo Jesús para poder, ¿qué? Para poder ir, para poder alcanzar la vida eterna. ¿Sí? Porque si usted llega a morir en media hora, usted ya está redimido, mi amado hermano, usted alcanzó la vida eterna. ¿Ve? Por eso decía Pablo, para mí el morir es ganancia. ¿Ve? Ya no tenía lucha. Cuando usted empieza verdaderamente a vivificar ese proceso, empieza usted a darse cuenta de que hay algo más que es importante en su vida, y no solamente es el que yo me siente y el que yo me dé golpes de pecho y el que yo de pronto camine, porque puede de pronto tener más fe aquel que camina desde el atrio de la iglesia hasta allá, hasta arriba, hasta el púlpito, puede tener más fe que yo. ¿Ves? Pero esa persona no sabe por qué yo estoy en Cristo Jesús, estoy leyendo su palabra, estoy vivificando su presencia, la presencia del Espíritu en mí, ¿sí? Porque él no sabe que hay un mundo que es después de este mundo, después de, que es el que me hace que yo luche por eso, que yo verdaderamente entregue por eso. Por eso yo le decía a usted las obras, Manuelito. Ya las obras yo no las voy a hacer porque voy a ver si me gano el cielo. No, las obras están hechas, ¿por qué? Porque yo quiero servirle a usted. ¿Ve? Es un servicio, es algo que más adelante vamos a mirar dentro de este contexto. ¿Sí? Y ese depender de me lleva a que yo tenga que analizar, ¿sí?, una cita bíblica que es Mateo 22:40. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. ¿Cuáles? Amarás a Dios con todo el corazón. Entonces necesito yo ir a leerme todos los profetas y todo. No, tengo que amar a Dios con todo mi corazón,
entregarle a Él todo mi corazón, ¿sí? ¿Sí? Y amar a mis hermanos como a mí mismo, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, cuando yo falte a eso, estoy faltando a la ley. Pero no a la ley de Moisés, sino estoy faltando al estar en Cristo Jesús, porque ya estoy injertado en donde tengo una nueva nacionalidad, tengo una nueva forma de pensar, tengo un vivir diferente. ¿Ven? Yo no puedo estar caminando de acuerdo a lo otro, sino tengo que estar caminando de acuerdo a aquel que me injertó, aquel que me está dando la savia, la esencia y el todo. El que yo pueda vivir cada ratito con él. ¿Ven? Pero tengo que cumplir ciertas normas que son bonitas. ¿Ven? Por ejemplo, los panes sin levadura. A mí me parece eso bonito. ¿Por qué razón? Porque me lleva a que yo no coma pan con levadura, que quiere decir que yo en ese día no diga mentiras, trate de corregirme y apunte todo lo que tengo en contra para que lo empiece a decir, Señor, sáquelo, sáquelo, sáquelo. ¿Para poder qué? Para poder ser limpio, para poder cumplir lo que dice la palabra. Dice que yo debe ser podado y limpiado. Entonces, en la medida que yo le digo al Señor, límpiame esto, quíteme este pedazo, es como cuando le aparece a usted una verruga. Voy a ir donde el médico para que me quite la verruga, ¿sí? O mija, ¿qué hago yo? No, mija, eso échese una crema, y la crema eso a Pepito le quitó la verruga, entonces te quita la verruga. Y es así como entonces vamos a ver otro término para poder decir dependencia, ¿cierto? Aquí nosotros dependemos de hacer algo. Si usted no cumple esa ley que Dios le manda, óigame bien, que Dios le manda, entonces usted no depende de Dios, ya usted depende de otras personas, de otras cosas. Entonces miremos otra forma de depender, que se define como cari, ¿sí? Y eso está en Gálatas 3:10. Quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición, porque la Escritura dice, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que escrito está en el libro de la ley. Amén. Entonces aquí entramos en un proceso, ¿cierto? A quienes cumplen la ley, ¿sí? De acuerdo a la ley de Moisés, ¿sí? Están bajo ¿qué? Maldición. ¿Por qué? Porque no la pueden cumplir, porque es que es difícil. ¿Ven? Y resulta que no hay las condiciones para poder cumplir esa ley. Entonces, ¿qué estamos? Estamos en gracia. Por eso Dios es un Dios muy claro. ¿Ven? Si estamos nosotros en gracia, ¿sí? ¿Qué es lo que significa ese pacto que Dios hizo? Que Dios no nos dijo a nosotros, bueno, entonces ustedes maten el cordero, tal cosa, todos los primeros días, primeros domingos de cada mes. Aquí venimos a celebrar ¿qué? La cena, que es un memorial ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Ven? De Cristo Jesús. Gracias, mi amor. Muy amable. Y entonces es así, mi amado hermano. Entonces, cuando usted empieza a depender, óigame bien, depende de la palabra. No depende de los conceptos del mundo, de la gente, de aquellos predicadores que traen un concepto, de aquellos que hacen cosas. Depende de la palabra. Es la palabra la que le va a usted a enseñar, es la palabra la que lo va a reargüir. Pero ¿quién lo rearguye? No es lo que está usted leyendo, sino es el Espíritu de Dios que ha entrado en usted. ¿Por qué? Porque usted ha entregado su corazón a Dios. Y Él tiene un dominio sobre ¿qué? Sobre mi conciencia, sobre mi comunión, ¿sí? Sobre mi pensamiento, sobre mis sentimientos y sobre mi voluntad. O sea, Él maneja mi ser. ¿Ve? Otra cosa es que maneje el cascarón. ¿Sí entendieron? Ser y cascarón, ¿cierto? Entonces, en esa forma, mi amado hermano, nosotros yo quiero aprovechar, ¿sí?, estos minutos que me faltan para poderles hablar a ustedes de algo. Entonces, nosotros miremos cuál es la dependencia en este mundo y de acuerdo a mi forma de pensar. Yo, sin pensar o sea, olvidémonos de la palabra.
No tengo la palabra, nadie me ha enseñado la palabra, no tengo la Biblia, nadie me ha enseñado la Biblia, yo camino. ¿Sí? Yo camino, o sea, yo no he sido tocado. Entonces, mi dependencia depende solamente del mundo. ¿Ve? Usted va a hablar de pronto con alguien y ese alguien le dice, espere un momentico, espéreme, atiendo esta llamada porque si no entonces me quedo sin el cliente. ¿Sí? Cuando usted va en el nombre de Jesús, esa persona lo va a atender a usted. ¿Por qué? Porque esa llamada va a ser cortada por el Espíritu de Dios. Y aún nosotros seguimos en el mundo. Aún nosotros seguimos, sí, entramos, como yo le decía en la prédica pasada, entramos con la mitad del pie dentro de la iglesia y la otra mitad por fuera, el cojo y la hermosa. Cuando uno tiene que entrar plenamente convencido de que tiene un Dios todopoderoso, no puede dudar. Aquí sí no hay duda. Aquí para que usted no pueda dudar, tiene que empezar a conocer del Señor. Por eso Dios a nosotros nos ha traído desde el año 2020 hasta la fecha, nos ha llevado a que nosotros analicemos los devocionales y hablemos de diferentes cosas. Porque hemos hablado de profetas, hemos hablado de diferentes cosas. Ahorita vamos a empezar a hablar de un término que se llama pero. ¡Wow! ¿Y pero yo qué hago? ¿Pero yo qué hago? Listo, entonces, si nosotros lo analizamos y lo vemos desde ese punto de vista, ya nosotros cuando entramos en Dios, ya tenemos que depender de quién. No, yo voy a depender de la pastora. Pastora, ore por mí. Pastora, ore por mí. No se ría, Manolito, que eso es cierto. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando usted empieza a conocer de Dios, cuando usted empieza ya a desligarse, usted empieza a tener dos motivos. Uno que es, ¿cuál? Cuestionar lo que el predicador dice o aceptar lo que el predicador dice. Porque usted, Manolito, puede cuestionar lo que yo digo. ¿Ve? Pero yo digo a usted, si usted no va a la presencia del Espíritu de Dios, usted está en celos. ¿Sí? Con ese. No está en celo, sino está en celos. Está pecando. Entonces, cuando yo voy a la palabra de Dios, sí, hay dos formas que Dios me trae. ¿Sí? Hay dos formas que Dios me trae. Dios, la palabra de Dios dice, los he llamado. Nosotros, Dios nos hace un llamado. ¿Sí? Ese llamado, esa escogencia de Dios sobre cada uno de nosotros, óigame bien, sobre cada uno de nosotros, ese llamado es lo que Dios nos coloca a nosotros en un lugar. Él nos coloca, Él dice, vengan, vengan. Él le dijo a los discípulos, vengan, vamos, caminemos, vengan. ¿Sí? Él reunió a todos para poderles predicar, ¿dónde? En tal parte, que la gente fue, no, la gente fue porque el Espíritu de Dios los llevó a ese lugar. ¿Sí? Él colocó, sí, Él permitió que las tempestades, o sea, los elementos naturales, golpearan la barca. ¿Para qué? Para que los discípulos tuviesen temor y demostraran qué calidad tenían en esa prueba. ¿Acaso usted no cree que Dios hace las cosas para poder que nosotros entremos en más madurez? Que seamos más maduros. ¿Acaso usted no cree que la prueba que yo estoy viviendo no es para que yo entre más en madurez? ¿Acaso usted no cree que esa parte que he perdido, sí, no me ha llevado a que yo le ruegue más al Señor y le clame más a Él por algo que yo conocía, que yo tenía, que perdí? ¿Eh? Y que yo espero en Él poderla recibir y sé que Él me la va a dar antes de. ¿Eh? Y es así como entonces Él a mí me hace un llamado. Ese llamado que Él me hace, óigame bien, ese llamado que Él me hace, que me escoge, hará que yo sienta una dependencia de quién. ¿De quién estamos hablando? De Jesús y de Dios, ¿cierto? Y del Espíritu Santo.
Sí, de todos los tres. No de uno solo, sino de todos los tres. Porque los tres aportan. Porque ¿de quién tenemos el agua? ¿De quién tenemos los nutrimentos? De Dios. ¿De quién tenemos de quién somos injertados? En Cristo Jesús. Pero ¿quién nos da a nosotros el que nosotros podamos vivir en Cristo Jesús? El Espíritu Santo. Amén, ¿hasta ahí? ¿Sí? Entonces cuando nosotros entramos a decir, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? Segunda de Corintios 1, 8, 9. Hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como condenados a muerte, pero esto sirvió para enseñarnos a confiar, no confiar en nosotros mismos, sino confiar en Dios que resucita a los muertos. Amén. Esto es una cosa tan grande, tan importante, estas dos citas bíblicas. Fíjense que ellos perdieron hasta la esperanza. Y hasta la esperanza perdimos. O sea, ¿perdieron qué? La fe. ¿Sí? O sea, ¿pero qué pasó? Había algo dentro de ellos que no les permitió, ¿sí?, llegar a ese tope. ¿Sí? Le faltaba el 5 para el peso. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Pablo? Pero nosotros, ¿qué dice lo último? No ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucita. Amén. No la ponemos en nosotros mismos, sino en Dios. Entonces, mi amado hermano, ¿esto qué es? Esa dependencia de quién es? Del Dios Todopoderoso. Del Dios Todopoderoso. El que usted puede decir, Señor mío, Dios mío, pero usted lo crea. Créalo con firmeza. Que usted pueda decir, es que mi fortaleza es Dios, es que Él es mi roca, y usted lo cree. ¿Ve? Usted va caminando en la oscuridad y usted sabe y dice, Señor, usted es mi luz, guía mis pasos, y Él va a guiar los pasos para que usted no tropiece, mi amado hermano. Viene el enemigo, ¿sí?, y lo ataca a usted por alguna forma, y es Dios el que a usted lo hace invisible o hace que esa otra persona sienta como ese cargo de conciencia y no pueda tocarlo a usted. Porque quiera o no lo quiera, mi amado hermano, estamos trabajando en dos niveles. Estamos trabajando en el bien y en el mal. Quiera o no lo quiera. El mundo puede estar en el nivel del bien y puede estar en el nivel del mal. Hay muchos hermanos en otras denominaciones que están haciendo bien las cosas. ¿Ve? Y que en el final de los tiempos Dios los llamará para que ellos reconozcan al Cristo. Para que ellos vengan. Es lo que muchos predicadores dicen que es el otro avivamiento que va a haber, que va a venir. ¿Ve? Pero no es un avivamiento, es un acercamiento nada más. ¿Ve? Y es así como entonces, por ese lado, ¿vamos? Entonces entra, ¿Dios qué hace? Que nosotros suprimamos todo en nosotros para que podamos darlo todo a Él. Entonces ya no creemos, ya no creo en mí, ya creo en Él. Él es el que me guía, Él es el que me lleva. Señor, quiero ir a tal parte, Señor, ¿será posible que yo vaya a tal parte? Lléveme con bien. Y si es posible, quiero hacer este negocio. Y Él dice, no, eso es, yo no puedo discutirlo ni orientarlo. Amén. Entonces, eso es tomar fe, mi amado hermano, es tomar confianza y vislumbrar la gloria de Dios. Ya les he hablado a ustedes de vislumbremos la gloria de Dios, ¿cierto? Yo los invito a que vayan a esas charlas. Son muy buenas. Yo las di, las di, y creo que era Dios, era el Espíritu de Dios el que estaba dando las charlas. Porque cuando fui a oírlas, nuevamente a oírlas, me di cuenta y dije, ¿y yo por qué hablé esto? ¿No? Esto es cosas que uno a veces dice, yo no las tengo todavía. Y de pronto aparece uno pronunciándolas ahí, en la prédica. ¿Ves? Entonces, primero, Dios tiene para ti un llamado. Entonces Él viene y te dice, venga para acá, te pongo la vid verdadera, tal cosa, usted va a crecer, tal cosa, vamos a ponerle, vamos a podarlo, vamos a limpiarlo, vamos a hacerle esto, vamos a darle estas vitaminas, vamos a darle este conocimiento y después lo pone y lo usa, hermano. ¿Ve? Entonces ya le tocó venir a cantar.
Ah, es que yo canto como un gorgojo. No importa, venga, que aquí también necesitamos los gorgojos. ¿Qué tengo que predicar? No, pero es que yo no entiendo. Venga para acá, empiece. ¿Por qué? Porque en la medida que usted camina, en la medida que usted oye, porque la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. En la medida que usted lee, se le mete y se va por atrás. Y dice usted, wow. Y es lo que me ha pasado a mí. Lo digo por propia experiencia. Entonces viene esa parte donde dice que vamos a usar, fuera de que eso, entonces, todo eso, Él lo va a usar ¿para qué? Para que me pone, para que me limpie, para que me quite el barro, para que me quite la suciedad y pueda yo crecer y dar ¿qué? Buen fruto. ¿Qué fruto voy a dar? El que necesita la casa del Señor. Voy a ser de servicio, voy a servir. Óigame bien, no que yo venga aquí a limpiar el piso con la lengua. No, sino simplemente a mí Dios me indica lo que va a hacer con respecto a mi servicio en la casa de Él y en mi casa con mi familia. ¿Eh? Porque muchas veces nos confundimos. Muchas veces creemos que porque es que estamos en el camino del Señor, viene Pepito y me pega una golpiza y yo tengo que aguantármela porque es que como estoy en el Señor, ¿sí? Y yo oro por Él, espérate, vaya a la presencia de Dios a ver qué le dice Él. Salga rápido, mija, corriendo de ese sitio. Lo que le pasó a José. Y es así como entonces vamos por ese lado. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, por eso Él nos va a meter a nosotros, ¿en dónde? Al alfarero, al viñador, ¿sí? Para que ellos estén revisando día a día, momento a momento, todo lo que yo necesito ser limpiado. ¿Por qué? Porque usted salió de una vid silvestre donde usted estaba contaminado todo. ¿Ve? Su piel ya no era piel blanca, sino era piel llena de marrón, verde o rojo, oscuro, todas las cosas. Y ha venido limpiándolo, ¿sí? El limpiador que hemos usado no ha servido para que lo limpien esta lavadora, entonces toca meterlo con otro jabón para que limpie esta otra cosa, para que le limpie eso. Es lo que hace Dios con nosotros. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Sí estamos? Pero vamos a ver si podemos finalizar. Entonces, me lleva a mí para que yo aprenda, para que yo empiece a conocer, y es como es creciendo a través de. Vamos creciendo a través de. Mi amado hermano, usted ya tiene un llamado de Dios. Usted ya camina en Cristo Jesús. Usted ya tiene la palabra de Dios. Usted ya tiene poder. Usted ya tiene el Espíritu de Dios. Entonces, muéstremelo. Muéstremelo. Es cuando dice el predicador, dice, sí, sí. Si no me cree por lo que yo he hecho, sí. Si no me creen por mi palabra, entonces créame por lo que yo he hecho. Y es cuando entramos a entrar en un proceso que puede ser difícil. ¿Sí? Porque tenemos que creer en Él. ¿Por qué? Si creemos en Él, no necesitamos. Si yo creo que voy a pasar este río a nado, me boto confiando en Él, ¿sí? ¿Ve? Con la certeza y la convicción de que estoy en Él. ¿Qué hace el Señor? Coge el agua y la lleva para un lado y yo sin ni siquiera tirar una brazada paso al otro lado. ¿Por qué? Por la onda que lleva el agua. No voy a estar en contra del agua. Es la onda la que me lleva a mí a otro lado. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Esto no quiere decir que usted salga aquí a la calle y se le ponga enfrente a un carro, ¿no? ¿Sí me entendieron? Porque dicen, ay, no, es que el pastor dijo que nosotros vamos a meter aquí el carro a ver si la onda nos lleva para otro lado. Y lo lleva directamente al servicio de urgencias. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Entonces Dios me va a usar a mí y en ese momento entonces yo puedo entrar, ¿sí? En la sabiduría y aprender a qué, a depender solo de Él. Y eso está en Juan capítulo 17, versículo 1 al 5. ¿Qué dijo Jesús? Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también en Él te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo nombre, para dar vida eterna a todos los que te diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. Ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo.
Amén. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que tengo que decirle al Señor? Padre, glorifícame para poderte glorificar. Pero glorifícame en quién. Acuérdense que yo les dije que nosotros dependíamos de alguien, ¿cierto? Porque es necesario que yo vaya para que venga Él. Sí, pero fuera de eso, nadie puede ir al Padre sino por quién. Entonces no nos podemos confundir, mi amado hermano. Yo no puedo meterle mi conocimiento, mi entendimiento a algo que solamente le corresponde conocimiento, entendimiento y sabiduría en Dios. Tengo que ir a la presencia de Dios. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? ¿Qué es lo que muchas veces nos pasa a predicadores? Predicadores leemos mucho, aprendemos mucho, somos muy teólogos, pero llega un momento en el cual nos confundimos y empezamos a decir, no, pero es que esto por este lado, porque es por este, ¿sí? Y nos confundimos, hermano. Cuando si vamos a la presencia del Espíritu de Dios, Él nos trae a nosotros libertad para poder seguir caminando. Porque es que yo no puedo cargarme, y es lo que le pasó al pueblo judío, se cargó. ¿Quién lo cargó? Cargaron los que tenían que haberlo traído libertad en la palabra, los cargaron con la palabra. Les metieron más cosas a la palabra. Amén. En la medida que Dios permite el ver nuestro enfoque, nos lleva a un mayor conocimiento, entendimiento y saber de la esencia de Él por medio de quién, de Cristo Jesús, en el poder de quién, del Espíritu de Dios, permitiéndonos depender más de Él. ¿Sí? Entonces nosotros ya, como lo conocemos, sabemos cuáles son las atribuciones de Dios, cuál es la voluntad de Dios, y entonces yo puedo, ¿sí? En Cristo Jesús puedo acceder a esas atribuciones que tiene Dios. ¿Me entendió? ¿Ven? Pero yo les decía, cuando cantábamos, yo les decía, ¿qué les decía? El amor, ¿de quién viene el amor? ¿De quién es la atribución? ¿Quién es el que tiene la esencia del amor? Dios. Pero si Él me da a mí, por intermedio de Jesús, yo puedo dar amor. Pero si yo no recibo eso, ¿qué voy a dar? En el mundo, ¿qué está dando la gente? ¿Amor? ¿Será que está recibiendo usted amor del mundo? ¿Será que si usted llega tarde a entregar un pedido, la gente le va a decir, ay, mi amado, lo mandan para el carajo? Entonces, esa es la esencia de lo que yo tengo que saber y recibir. ¿Sí me han entendido hasta ahí, mis amados hermanos? ¿Ve? Entonces yo tengo que empezar a vivificar el poder del Espíritu de Dios en mí. Pero ¿cómo hago yo para vivificarlo si yo no voy y leo la palabra? ¿Cómo hago para vivificar el Espíritu de Dios si yo no dependo de Él? ¿Cómo hago para vivificar el Espíritu de Dios si yo no creo en el Espíritu de Dios? Porque dudo. Entonces, quiero que tengan esa convicción y esa certeza. ¿Ve? No les estoy diciendo a ustedes que es que si usted hace tal cosa va a recibir. No, hermano. Usted, dependiendo de lo que usted le pida al Señor, como le pida, Él le va a usted a dar. Muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera ni cómo pedimos. Y a veces pedimos y Dios nos da. Bien, Dios nos da. Otras veces pedimos con conciencia, y le pone uno la tisita rojita, y le pone aquí la amarilla, y le pone aquí la subrayada, y le pone aquí la que tiene superpótica, tal. Y ahí, Señor, y entonces mañana espero que me responda. Pasa un mes, pasan 2 meses, pasa un año y ni siquiera me responde. ¿Qué ha pasado, mi hermano? Orgullo. Orgullo. ¿Por qué es orgullo? Es creer que Él depende de mí. Cuando yo dependo de Él, ¿sí me entendieron ahí? Yo dependo de Él. Luis Pinto depende de Dios. Luis Pinto depende de la palabra. Luis Pinto, para venir a predicarles a ustedes, tuvo que ir en la presencia de Él y decirle, Señor, no soy capaz. Señor, esta parte no la puedo entender. Señor, otra cosa no la puedo hacer. ¿Qué hago, Señor? Y es cuando Él viene y trae la palabra, me lleva a mí en la mañana y me dice, bueno, lee esta parte, mire, esta palabra, y me pongo yo a leer. En Primera de Reyes, capítulo 17, hay un profeta que todo el mundo lo pronuncia y todo el mundo habla de él, pero es un profeta que recibió un llamado sin ser nadie. Oigan bien, sin ser nadie. No les digo qué profeta, para que ustedes vayan y lean. Y ese profeta, sin ser nadie, fue y se atrevió a enfrentarse a un rey que era todo. Que lo era todo en su reino.
¿sí? Y su mujer era una mujer malvada que solamente pensaba en hacer lo malo. Lo malo. No le digo que fue lo malo ni nada, pero lo malo. ¿Y qué? Y él le dijo, vive Dios que habita en mi presencia, que tal cosa va a suceder. Óigame bien, él se la dijo. ¿Sí? Y le tocó después irse para un arroyo, ¿sí? A comer de carne que le traían los chulos, o sea, los cuervos, durante un tiempo que él ni siquiera sabía. Pero él se fue, él corrió allá y se estuvo allá. Él no empezó a hacer que avanza. Uy, no, Señor, ya pasó el día, llegó este nuevo amanecer y no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y empezó a mandar después de un tiempo, el Señor le puso para que mandara a una persona a que revisara a ver si, qué había en el cielo, qué había en los celeste. Y él de pronto le dijeron, hay una nubecita. ¿Sí? Como decir, allá viene. Cuando usted está en el campo, usted oye que los campesinos dicen, allá viene. Hola, Julián. Y Julián por allá está a 5 kilómetros de distancia y está oyendo. Ya voy. Y empieza la vieja a calentar el arroz y ya está listo. Y Julián llega cuando el arroz está calientico. Entonces llegó y se fue. Dígame usted, esa persona de quién dependía. Ahí de quién se volvió dependiente, de Dios. Dios, él no podía decir, no, es que yo quiero tomar agua y si no había. Es que yo quiero comer y si no había. Es que yo quiero caminar, ¿para dónde voy? Es que yo quiero tal cosa, ¿para dónde estoy? ¿Ves? Cuando él vio la nubecita, ¿sí? Inmediatamente él, ¿qué hizo? Empezó a correr. ¿Por qué corrió? Porque él tenía una relación con Dios y Dios le mostraba a él el caminar. ¿Sí me entendieron ahí? Entonces, hermanos, yo les invito a tener una relación con Dios. Yo les invito a que ustedes, cuando vengan a la casa del Señor, traigan un corazón dispuesto para el Señor. La canción, ¿qué dice la canción? ¿Sí? ¿Eh? La canción es muy clara. ¿Sí? Las canciones que yo le puse hoy fueron muy claras. Las canciones que yo le puse querían decir que usted, mi amado hermano, no puede distraerse con nada cuando venga la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si usted me dice a mí, yo soy cristiano, y usted se pone a hacer pis, perdóneme que le diga, pero usted no es cristiano. O es Cristina. ¿Ve? Porque es así, mi amado hermano. Estamos en una época en la cual tenemos que saber lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Yo no puedo tener mi esposa y desconfiar de mi esposa. Porque entonces, ¿para qué la tengo si vivo todo el tiempo sufriendo? Si yo tengo a mi esposa y confío en mi esposa, a mí puede venir cualquiera y me puede decir católico y yo confío en mi esposa. ¿Por qué? Porque la amo con todo mi corazón. Porque hay un principio de amor y de respeto. Ese es el respeto que debemos tener con la casa de Dios. Y en ese principio de amor y respeto es que nosotros caminamos. Bueno, mis amados hermanos, gracias por haberme permitido hoy hablarles. Les invito a que lean Primera de Reyes, capítulo 17. Es que eso ha sido un sentir desde hace rato. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, Mariaí, si nosotros miramos, en la medida que usted entra en la palabra de Dios, va teniendo un concepto diferente que es el que le va dando el Espíritu de Dios. O sea, no el que le pueda dar yo, sino usted entra y de pronto dice tal cosa. Y eso lo he vivido yo cuando he predicado. He hablado sobre el hijo pródigo. Yo he hablado sobre el hijo pródigo más o menos unas 7 veces, 8 veces. Y la última vez que hablé, si ustedes oyeron lo del hijo pródigo que yo hablé, fue diferente. Es una penetración diferente, es profundizar, es lo que dice Jesús, bogar mar adentro. Usted puede ser nadadora, usted puede nadar en una piscina, puede ser nadadora superficial. Ya, mira, cuando de pronto le dice el profesor, a ver, profundícese. Ya tiene usted que usar dos cosas, que es su oxígeno, saber cómo respira, ¿sí? Y su nado, ¿sí? Entonces empieza usted a meterle otra cosa más a ese entrenamiento. Ya usted se mete y toca que aguantar. Y usted nada por debajo de tal cosa y abre los ojos
inicialmente se mete con los ojos cerrados y después abre los ojos y empieza a ver todo. ¿Sí? Y después le dice el profesor, le dice, bueno, entonces ahora María, se me queda un tiempo y yo le sirvo y usted sale. Y empieza usted a meterse confiando en lo que él supuestamente le va a decir rápido, ¿cierto? Y usted llega, pasa un minuto y usted, ¿ve? Cuando usted empieza a tener confianza en el profesor, porque el profesor sabe cuánto tiempo puede usted respirar, ¿entendió así? En ese momento usted empieza a hacer las cosas mejor y disfruta del placer. Porque esto es disfrutar en Dios. Esto es vivir la presencia de Dios. Y vivir la presencia de Dios es, óigame bien, es porque nosotros vamos todos a disfrutar de lo que se llama la Jerusalén celestial. ¿Ve? El mundo eterno. O sea, a mí, créame, o sea, no quiere decir que no sea bueno lo que estamos aprendiendo. Sí, a nivel de todo, o sea, lo que Chía a nosotros nos enseñó, bonito. Y me gusta, ¿por qué? Porque tenemos que saber. Pero que, supóngase que al día siguiente usted se muera. ¿Qué es lo más importante en esa fase? ¿Qué importa más, María? El estar con Dios, ¿cierto? El hacer lo que Dios dice, ¿sí? El poder depender de Dios. ¿Sí? Porque lo demás, como decía mi yerno, viene por añadidura. Porque yo tuve con él, con mi yerno ayer previamente yo estaba leyendo la palabra y entonces él me dijo, explíqueme lo que es el éxito. Perdóname que les quite esto. Explíqueme lo que es el éxito. Dije yo, depende. Como yo estoy trabajando, depende. Mi mayoría depende. Entonces, depende. Digo, ¿por qué depende? Y yo, pues, depende de lo que usted considere éxito y depende de lo que yo considere éxito. ¿Sí? Entonces llegó y me trajo un libro que es de Elon Musk, ¿sí? Que él compró. Me dice, mire, mi éxito es este, señor. Elon Musk. Y yo, mi éxito es este. Cogí la Biblia y la puse encima. Digo, ¿por qué? Digo, porque es que Elon Musk es pasajero. Es algo que yo no sé si de pronto dentro de un mes, 2 meses, todo lo que tenga lo pierda. ¿Ve? Si usted hoy mira quién fue el que hizo Apple, ¿qué decía ese? ¿Qué mandó en su última carta antes de morir? Yo todo lo tengo, pero no tengo vida. Y quisiera tener vida, pero no puedo porque no la puedo comprar. ¿Ve? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que puede tener todo lo que tenga, pero si no tiene el alma, la perdió. ¿Para qué? ¿De qué le sirvió tener tanto en el mundo? ¿Entendió así? Entonces, por ese lado es eso. Entonces yo le mostré eso. Me dijo, ay, pero es que, don Luis, pero es que usted me pone, le dije yo, eso. Y él me hablaba de tres cositas importantes. Si quieren, se las digo. Levanten la mano los que quieran que yo les hable sobre eso. Y los otros pueden ya, si quieren, pueden irse. Tranquilos. Me hablaba de tres cosas. Primera, me decía, es que yo amo mucho lo que yo estudio. Y yo, uy, qué berraquera, usted ama todo eso. Y claro, y le dije, y yo estoy convencido de que sí es cierto porque lo veo a usted que es un ratón de biblioteca. Y yo, ¿y cuál es el segundo? Digo, el segundo es que eso que amo tanto, sí, yo trabajo como un burro para eso. O sea, me levanto a las 4 para leer y tal cosa, y me acuesto a las 12 para leer y voy a trabajar y tal cosa como un burro. Y yo, ¿y eso qué? Eso me trae a mí el éxito. Eso me va a traer a mí el éxito. Y yo, vamos a desglosarlo, como le decía yo, como digo yo cuando le mando, buen desglose. Vamos a desglosarlo. Y yo, primero, ¿usted por qué trabaja? Yo trabajo por mi familia, por mis hijos, tal cosa. Listo, muy bien, lo felicito. Y yo, pero eso depende de quién. Digo, no, eso depende de yo, porque aquí vamos a hablar de depender. Entonces eso depende de yo. Usted en su trabajo, si a usted lo echan, ¿qué pasa? Así usted quiera a su familia, quiera a su esposa y su hijo, usted no puede darle comer ni puede vestir. No depende.
tenga usted una fuerza enorme, tal cosa, un burro completo, y si no tiene trabajo, si a usted de pronto en un momento dado le viene una crisis hipertensiva y entra una ACV trombótico, ¿qué le pasa ahí? Perdió todo lo que usted aprendió durante 15 años, lo perdió. Porque eso sí lo he visto yo. ¿Sí? Yo tengo experiencia de eso. He visto gente que ha sido maravillosa, buenos cirujanos, ortopedistas, buenos cirujanos, anestesiólogos, cirujanos. ¿Sí? Y, ¿qué hubo? Hola Luis, ¿qué va? Y yo, por eso yo digo que el éxito está en Dios, está en la palabra esta. En esta palabra, mi hermano. Si usted camina en ella, bien, si usted camina, tiene que caminar convencido de. Usted no puede dudar. ¿Ve? Porque usted puede decirme, no, es que yo estoy tal cosa, yo estoy en Dios, estoy tal cosa, pero cuando viene el proceso, como en el caso mío, ¿sí? Que no tengo uno, sino tengo 5 procesos, ¿sí? Voy a decir, ay, no, señor, yo no voy más a predicar, ¿no? Usted me falló. ¿Eh? Y termino de pronto por allá en un cuarto encerrado y he perdido todo, ¿cierto? Entonces, Él sabrá porque Él tiene el conocimiento. Él es, tú lo dijiste, recuerda que el día que yo me metí en su charla, y perdónenme que me haya metido, pero tenía que hablarlo porque era la palabra de Dios la que tenía que salir en ese momento. ¿Sí? Que yo dije, usted habló del obrar, Él obra, Él obró, obra y obrará. ¿Sí entendió? Recuerda que hablamos sobre esa cita bíblica de ese profeta. Y entonces, Dios ya lo hizo. Dígame bien, Dios ya lo tiene todo escrito. Dios ya tiene todo escrito, hasta el final de los finales. No sé cuál será. Ya todo. El que usted esté ahí, a pesar de que haya querido irse 10 minutos antes, ahí está. Porque él ya sabía que estaba ahí. ¿Ve? Dios tuvo ese obrar. Dios obra. Es lo que está haciendo en nosotros. Que Él cambia su forma de ser. Que dice mucha gente, no, pero es que Él cambia, Él es cambiante. No, Dios no es hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Él no tiene nada de que ser persona. O sea, nosotros lo convertimos en persona, pero Él es un espíritu. Y como tal, el espíritu es la palabra. ¿Y la palabra qué es? Lo que dice ahí. No más. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento Él obra. ¿Y qué está haciendo Él? Está obrando. O sea, Él ya sabe lo que le va a pasar a usted aquí en la mitad del camino y dice, esperemos 3 minuticos para que cuando pase el carro ese que viene como un loco, ¿sí? Pase derecho y usted pase después. Eso es lo que hace Dios. Es lo que yo veo en Dios. Así es como yo camino en el Señor. Bueno, mis amados hermanos, Padre Celestial, bendito Dios, Señor, gracias te damos por estos momentos. Momentos que traes tú, Señor, para que nosotros podamos disfrutar de tu palabra, Señor. Momentos en los cuales tú colocas en nosotros, Señor, el querer como el hacer. Si yo no hago el hacer, Señor, yo pierdo este momento, Señor. Yo no disfruto la fiesta. Yo no disfruto esto porque esto es una fiesta tuya, Señor. Esto es el poder comer y disfrutar de ese pan, pero que ese pan que nos da a nosotros una vida, Señor, nos da a nosotros una garantía para poder caminar con certeza, con confianza, con revelación, con convicción, ¿sí? Y poder caminar en quién, en Cristo Jesús y en el poder de su palabra. ¿Hacia dónde? Hacia donde todos estamos destinados a ir. ¿Sí? Estamos destinados a ir a la presencia del Padre por medio del Hijo y en el poder del Espíritu de Dios. Amén.